Hola, ¿qué tal? Estamos en el marco de la Semana de Gobierno Abierto, desde la representación a la participación que organiza la Escuela de Fiscales Argentina. El día de hoy que estamos transmitiendo desde México se encuentra con nosotros el licenciado César Mejía Ortega. Él es presidente de la Red de Monitoreo Ciudadano, una organización civil local dedicada a monitorear, a analizar y también a proponer mejoras del quehacer público en lo local y también en lo federal. También está con nosotros la licenciada Analín Rivera Delgado. Ella es analista electoral. Buenas tardes y gracias por estar aquí en este conversatorio. El tema es gobierno abierto y como ustedes bien saben, el gobierno abierto tiene dos pilares fundamentales, como es la transparencia y es la participación ciudadana. Pero para ir adentrándonos en esta plática amena y de ciudadanos, yo quisiera saber su opinión, empezando por la licenciada Analín, de cuál tú consideras que son los beneficios de tener en un gobierno abierto e involucrar a la participación ciudadana. Creo que uno de los principales beneficios, creo que uno de los principales beneficios que puede tener el gobierno abierto tiene que ver justo con la lucha contra la desigualdad y la pobreza. Todas y todos estamos de acuerdo que en América Latina y en general en el mundo tenemos estos graves problemas que amenazan en particular a muchas comunidades que no pueden ver garantizados estos derechos de participación y de involucramiento en la vida pública. Comunidades en pobreza, comunidades indígenas que no pueden acceder a un buen ejercicio de sus derechos. Y creo que el gobierno abierto se ha convertido en una medida que les puede acercar el conocimiento de las decisiones que toman los gobiernos, de qué manera se está combatiendo la corrupción, cómo se utilizan los recursos públicos, para que de esta manera ellos tengan un mayor involucramiento en la mejora de sus vidas. La información, al final de cuentas, sirve justo para ir aparejando niveles en lo que tiene que ver con el combate a la pobreza, garantizar mejores niveles de salud, acceder a mejores oportunidades de pobreza. Creo que esa discusión tendría que pasar necesariamente por la reflexión de gobierno abierto y combate a la pobreza y la desigualdad. Sí, totalmente de acuerdo, licenciada. Licenciado César Mejía, ¿cuál sería su opinión del beneficio directo que tendrían los gobiernos abiertos incidentes en beneficio a su sociedad? Gracias, doctor. El beneficio directo tendría que ser la mejora en la calidad de vida del ciudadano. Tendría que ser el fin último al cual llegar a través de esas herramientas. Participación ciudadana, gobierno abierto, transparencia, que es la que le da los elementos al ciudadano para conocer, involucrarse, exigir, proponer también, y con eso los gobiernos tendrían que estar llevando a cabo acciones de gobierno enfocadas a la prioridad del ciudadano. Sí, claro que sí. Además, yo quiero aquí poner a la mesa de su opinión. No es la misma manera de gobernar de ahorita en el 2021 a la que se daba en la década de los 90, de los 80, donde había decisiones unilaterales del gobierno y la sociedad pues asumía que lo que el gobierno decidía y planteaba pues era lo que se tenía que hacer. Ahorita las cosas han cambiado y precisamente el gobierno abierto que involucra la decisión y la opinión de los ciudadanos para toma de decisiones se tiene que entender como beneficio directo tanto a los gobiernos como a los ciudadanos. A los gobiernos porque los legitima, más ya no son decisiones unilaterales, sino son decisiones consensuadas, son decisiones tomadas a partir de una demanda que se abre al ciudadano para que la puedan expresar. Eso legitima, eso abre más oportunidades de tomar mejores decisiones. Y por el lado del ciudadano, bueno, lo hacen partícipe, lo involucran en esa toma de decisiones y por ende, bueno, pues hasta lo comprometen más y se hace gobierno abierto, gobierno en conjunto, ¿no? Los pilares del gobierno abierto, la transparencia y la participación. Si queremos ciudadanos que participen, primero hay que informarlos para que puedan tener elementos y con qué participar. Muy bien, bueno, en este sentido, continuando con esta plática sobre lo que es gobierno abierto y habiendo puntualizado beneficios tanto para el gobierno como para la ciudadanía. Siguiendo con este conversatorio en el tema de gobierno abierto y participación ciudadana, ahora yo quisiera plantear para escuchar sus opiniones en relación a cuál sería el rol. ¿Cuál sería el rol de la ciudadanía dentro de un gobierno abierto? Porque si bien es cierto, se promueve mucho el que sal a participar y eso se entiende como que sal a votar y entonces nos estamos únicamente fijando en una participación electoral cuando realmente el gobierno abierto es algo mucho más, es una gama más amplia. Licenciada Nali,
¿Cuál es tu opinión sobre el rol del ciudadano, de la ciudadanía, que tendría que tomar y ejecutar dentro de un gobierno abierto? A mí me gusta mucho, digamos, el eslogan que tiene y que se ha tomado para esta semana de gobierno abierto, que es ir desde la representación a la participación. En México, en Hidalgo, como ocurre en el resto de las democracias, nos estamos centrando demasiado en la participación electoral. Y lo que hemos estado verificando en los últimos años es que esa participación electoral no solamente va disminuyendo. En Hidalgo, en las elecciones pasadas, logró participar apenas un 48% de la ciudadanía. Esto nos habla de un creciente desencanto con que la función electoral, con esta asignación de curules, con este nombramiento de presidentes municipales o de ayuntamientos, van a cumplir con esa función. Y tal parece que como ciudadanas y ciudadanos acudimos a la casilla, dejamos nuestro voto y nos regresamos a casa 3 años sin involucrarnos de una manera directa. El abstencionismo es un claro ejemplo de enojo, de descontento con los resultados que nos están brindando los gobiernos. Ahora, podemos señalar que como ciudadanos no es nuestra obligación involucrarnos. Yo creo que necesitamos romper eso, porque a todas y a todos nos duele la pobreza, nos duele la desigualdad, nos duelen los problemas que trae consigo el crecimiento urbano, la falta de espacios públicos, digamos el crecimiento generalizado de la violencia, que en México es ya muy preocupante. Pero el Estado tiene que crear estas condiciones para que seamos parte de las decisiones públicas. Y la mejor manera, o el primer paso podría ser el tema de la información pública para transitar a otros estadios de mayor involucramiento. Pero esto no lo vamos a hacer si nos rompemos con esta idea. La participación sí es relevante, pero sin representación, el gobierno abierto finalmente no se va a poder materializar en mejoras para la vida de todas y todos. Sí, totalmente de acuerdo. Además, aquí hay un rol en dos vertientes para el ciudadano importantes. Antes de las elecciones, el ciudadano está obligado o debe estar obligado a conocer, a investigar a sus candidatos para que pueda llegar a la urna con una decisión bien pensada, bien decidida y que no esté basada en qué me dio o qué me ofreció o qué me prometió. No tanto en eso, sino en que yo estudié este candidato, lo analicé y me parece que este podría ser el idóneo. Ese es un primer rol que tiene que jugar. Después de la elección, sea quien sea el ganador, el ciudadano tiene que tener el rol, ahora sí, de iniciar esta práctica de gobierno abierto con el que lo va a representar ahora y decir, bueno, yo te analicé y voté por ti. Si ganaste tú, bueno, te voy a dar seguimiento ahora a tu periodo de gobierno. Si no ganó por el que voté, pues el que haya ganado también necesita el ciudadano en su rol, si existen los mecanismos, usarlos, y si no los existen, pedirlos, exigirlos de gobierno abierto. Licenciado, ¿cuál es tu opinión referente al rol de los ciudadanos que deberían de tener en gobierno abierto? Como bien dices, doctor, el ciudadano, el rol ideal del ciudadano sería apropiarse de las herramientas de participación ciudadana y de gobierno abierto para de esa manera, primero, informarse, después, ser crítico, exigir y participar. Un ciudadano, por ejemplo, que se apropia de un programa o de una herramienta de gobierno abierto, como lo es el presupuesto participativo, genera muchas ventajas, ¿no? Genera mucho beneficio, mucha mejora para su comunidad y en lo personal. Se involucra, conoce los proyectos, vota por ellos, los exige, les da seguimiento, los fiscaliza, los evalúa y finalmente los acompaña, los cuida, ya una vez que está concretada la obra, ya una vez que está llevado a cabo la acción, les va dando un seguimiento como de fiscalización y también los va cuidando. Entonces, ese debiera ser el rol también en términos muy críticos de preguntarse si las herramientas existentes les son suficientes, les son útiles para mejorar la calidad de vida. Si se meten en ese pensamiento y dicen, bueno, esta acción me sirve, sí o no, empezaríamos a desarrollar un pensamiento crítico y una mayor exigencia. Por poner un ejemplo, en la transparencia. Si a nivel de transparencia deberíamos de cuestionarnos para qué me sirve a mí como ciudadano, en qué mejora mi calidad de vida saber el sueldo del presidente municipal de donde yo resido, ¿no? ¿Me es útil en verdad para mejorar mi calidad de vida? Y si tiene una utilidad, bueno, habría que ver cómo la llevamos a cabo, con qué herramienta, una vez sabiendo cuánto gana el presidente, puedo mejorar mi calidad de vida. O me es más útil aún, por ejemplo, saber en dónde puedo llevar a vacunar y en qué periodos puedo llevar a vacunar a mis hijas contra el papiloma humano, por ejemplo. ¿Qué es lo útil para empezarlo a exigir, empezarlo a desarrollar y realmente aprovecharlo para beneficio en la calidad de vida?
Fíjate, licenciado, que con lo que estás planteando vienen muchas reflexiones, porque tenemos una ley en México y en los estados del país, de sus leyes locales de transparencia, y son exigibles para los gobiernos en el sentido de que suban mucha información a sus portales, ¿no? Realmente es buena la reflexión. Toda la información que están obligados el gobierno a transparentar, cuánta de esa información le es útil al ciudadano realmente para que a partir de eso pueda generar propuestas, pueda generar crítica, pueda generar análisis. Como bien dices, más allá del morbo ciudadano, como para qué me sirve saber cuánto gana el presidente municipal. Si me dicen 40,000 pesos o 60,000 pesos, ¿de qué manera utilizo esa información? ¿No? Realmente para beneficio y que al final se vea reflejado en la mejora de la calidad de vida, ¿no? Entonces se está planteando una importante, a lo mejor necesaria revisión en materia de transparencia, ¿no? Para transparentar información útil al ciudadano, ¿no? Así es. Yo creo que ese tema que coloca César es muy importante porque los gobiernos generan y producen un montón de información, desde aspectos del clima, cuestiones de seguridad, temas de obra pública. Pero si nosotros no somos capaces de utilizar todos estos datos, ya no solamente basta en generar estos datos abiertos, ponerlos en Excel, que la gente los pueda usar para crear mapas, para hacer una mejor gestión, por ejemplo, de residuos. El Estado mexicano, o en el caso del gobierno de Hidalgo, creo que se tienen que concentrar esfuerzos para avanzar hacia transparencia focalizada. Es decir, crear mecanismos que hagan la información mucho más accesible, en especial para quienes no pueden hacer uso de estas herramientas. Hay otro ejemplo que a mí me parece muy importante de lo que menciona César, que tiene que ver con este acceso mucho más democrático, porque vemos que la información que generan los estados únicamente lo están usando académicos o periodistas. Generalmente personas que tienen un mayor ingreso y que viven en zonas urbanas. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues que se hagan muchas más solicitudes de información. Y además, por ejemplo, en México, la gente tiende poco a llevar una queja al ayuntamiento. Apenas un 9% es capaz de asistir a un buzón y decir esto es lo que me está faltando, o en esto no estoy de acuerdo, o en tal cuestión no estoy recibiendo bien un servicio público. Entonces es donde hace sentido la información pública, no solamente tener grandes acervos de información, sino que finalmente sirva para mejorar decisiones públicas. Sí, claro. Entonces aquí se plantea otro reto. No nada más es llenar los portales de los gobiernos de transparencia o de información, que es mucha. No nada más es darles una depurada y dejar la información útil. El reto también es cómo le hacemos para convencer a los ciudadanos de que entren a revisar la transparencia. Porque si no, nada más quedamos como que a la mitad, ¿no? Ahí está la vitrina y ahí está lo que producimos. Pero si nadie llega a observar la vitrina, pues queda como que a medias. Entonces hay que incentivar a los mexicanos, a los hidalguenses, a que entren a los portales, que revisen la información, que la vean, que si hay algo que no está y lo quieren saber, pues que lo demanden, lo pidan también. Ese es otro reto importante en materia de transparencia y en materia de participación ciudadana. Y bueno, ya para ir aterrizando ahora esta interesante plática con ustedes, yo quisiera saber desde su experiencia, desde su trinchera, desde donde ustedes laboran y proponen, ¿qué experiencias han tenido que pudieran compartirnos en materia de gobierno abierto? A ver, César, ahora tú coméntanos esa parte. Claro, con mucho gusto. Bueno, aprovechando las herramientas de transparencia, aprovechando las experiencias de gobierno abierto, las herramientas existentes, desde la red de monitoreo ciudadano estamos haciendo precisamente eso, monitoreos y evaluaciones a las acciones del gobierno, al deber ser, a lo que deberían de estar llevando a cabo. Por ponerte un ejemplo, cerraríamos el círculo de participación, transparencia, participación ciudadana, acciones de gobierno abierto, con una adecuada rendición de cuentas. Entonces, a nivel local, la entidad de fiscalización superior del Estado lleva a cabo una métrica, le llama un índice de rendición de cuentas, en el cual evalúan el cumplimiento, ya no tanto la calidad, todavía no llegamos a ese punto, pero evalúan el cumplimiento en la entrega de la información trimestral que por obligación tienen que rendir ante esa institución. Hacen un ranking y evalúan, ¿no? ¿Qué pudimos identificar nosotros con la evaluación de los trimestres del 2020, por ejemplo?
que precisamente en la transición gubernamental municipal de los 84 municipios que conforman el estado de Hidalgo, se vinieron para abajo los índices en materia de rendición de cuentas de los municipios. Hubo un intervalo muy interesante también que correspondió a los consejos municipales, que son interinos. Derivado de la pandemia, las elecciones se tuvieron que posponer y para dar oportunidad a llevar a cabo las elecciones y ya los gobiernos electos democráticamente entraran en funciones, se conformaron consejos en cada uno de los 84 municipios. Bueno, pues los datos que nosotros encontramos son contradictorios, o sea, no manejan un estándar preciso. Hay ocasiones en que a pesar del consejo y a pesar de la transición mantuvieron su buena calificación en rendición de cuentas o inclusive la incrementaron, pero los más, eso hay que decirlo, hay que señalarlo, los más se vinieron para abajo. Y lo único que podemos observar es que institucionalmente están las herramientas, las obligaciones están, haya o no haya cambios democráticos municipales, y sin embargo pareciera que estas no tendencias positivas, sino altibajos, obedecen a la falta de profesionalización de los servidores públicos, de los neoservidores públicos. Entran sin experiencia, sin conocimiento, y a pesar de que hay herramientas para que se certifiquen, se capaciten, u obligaciones en cuanto a perfiles y experiencia, se vienen para abajo los índices porque los municipios o las personas que trabajan en ellos no conocen y están rindiendo malas cuentas. Derivado de esos análisis, identificamos también que falta muchísima información y muchísima difusión de las acciones de gobierno y poca ciudadanía conoce sobre estos índices, sobre los apercibimientos que hace el Instituto de Transparencia para que cumplan con sus obligaciones, entre otras cosas. Entonces identificamos la necesidad de llevar a cabo acciones. De ahí derivan convenios de coordinación, convenios de colaboración, cartas de intención para llevar a cabo una difusión con nuestros aliados en la medida de lo posible para que el ciudadano critique, se interese. Les damos a conocer un resumen, un extracto de esa información que analizamos y que monitoreamos para que a la ciudadanía le sea mucho más fácil recibirla, digerirla y empezarse a involucrar en este tema. Fíjate, licenciado, que hay dos cosas interesantes de lo que dices. Para que haya gobierno abierto y participación ciudadana, entonces, por lo menos en México, y no sé si sea el caso para toda Latinoamérica, debe de haber dos pre. El primero, no nada más pedir cumplimiento de información, sino calidad en la información, y todavía no llegamos a ese nivel de revisar y garantizar la calidad. Y el segundo, tenemos mecanismos de fiscalización, auditorías sobre desempeño, auditorías financieras, donde se supone se garantiza la calidad. Cuando luego los resultados, tan solo la tragedia que acaba de pasar en la Ciudad de México, pues están indicando lo contrario. Y el segundo antes de poder iniciar acciones concretas de gobierno abierto, es la profesionalización de los servidores públicos. Si no llegan a los gobiernos municipales, estatales y federales personas competentes, personas con experiencia, con vocación, con voluntad, difícilmente ellos van a abrir la posibilidad de gobierno abierto. Entonces, ese es todavía un reto para México y Latinoamérica, ese sí, los servicios profesionales de carrera, que son los que nos garantizarían esa parte. Annalyn, ¿cuál ha sido tu experiencia en materia de gobierno abierto? Hoy creo que las instituciones electorales parecían permanecer al margen de estos esfuerzos, ¿no? Como si el gobierno abierto fuera solo un asunto que atañe a ayuntamientos o que únicamente involucra a los gobiernos. Digamos que hoy las instituciones electorales, yo veo que hay una evolución hacia también ellas, como creadoras de datos, están empezando a abrir posibilidades para que como ciudadanos podamos conocer no solamente quiénes son las y los candidatos, conocer cuál es tu sección, pero poder ir mucho más allá. A partir de los últimos procesos electorales hay plataformas en las cuales se puede conocer quién es tu candidato. Obviamente todavía no se obliga, no llegamos a este punto en que se obliga al candidato a proporcionar, pero plataformas como Voto Informado en México hoy señalan que los candidatos deben de proporcionar su nombre, su currículum, cuáles han sido las propuestas que tienen para determinados temas y además tener la posibilidad de que organizaciones de la sociedad civil les hagan llegar a esos correos algunos cuestionarios. En México hay una organización que se llama Nosotros, que en este año es un ejercicio en el cual se lleva a cabo una elección muy grande porque se están renovando muchísimos cargos a lo largo del país. Hicieron llegar
un cuestionario de 25 preguntas en las cuales se les cuestiona cuál es su posición, si están dispuestos a colaborar con la gente, a hacer ejercicios de parlamento abierto, qué opinan del papel que deben de tener como diputadas o diputados, o cuáles son los compromisos que tienen para combatir la inseguridad. Entonces, con todos estos datos empezamos a ver la posibilidad de tener una idea más o menos clara de, uno, quiénes son los candidatos que están dispuestos a compartir su información y más o menos una idea más o menos clara de sus propuestas. El siguiente paso que creo que tiene que ver con los congresos es profundizar en parlamento abierto. Creo que ese es un camino por andar que todavía no se logra consolidar en nuestro país, pero que no solamente que tengamos páginas de transparencia conociendo quiénes son tus diputados y cuáles son sus iniciativas, sino que realmente tu diputado esté dispuesto a abrirse a las comunidades, a regresar al distrito y en plantear cuáles son las leyes que está motivando y cuál es la posición de las comunidades, de las organizaciones de la sociedad civil, porque gobierno abierto sí son datos, sí son portales de información, pero sobre todo es justo lo que menciona la semana, es participación ciudadana. Claro que sí. Fíjense que yo desde el sistema estatal anticorrupción en Hidalgo, México, que ahorita tengo el honor de presidir en este periodo, el INAI tiene un manual que plantea 14 mecanismos de gobierno abierto. El Instituto Nacional de Acceso a la Información en México tiene 14 mecanismos para hacer gobierno abierto, planteados ya en un manual. Entonces, yo me he encontrado en mis recorridos en municipios de este estado, que hay algunos municipios que sí implementan sin saber, gobierno abierto, como es el presupuesto participativo y como son los cabildos abiertos. Lo están haciendo sin saber que hacen gobierno abierto. Yo, los que he detectado, les he dicho, hay que registrarlos, hay que documentarlos, hay que formalizarlos con los secretariados técnicos y hay que reportarlos a la nacional, porque incluso hay premios, hay reconocimientos, hay recursos para municipios que hacen gobierno abierto y no lo saben, no lo sabían. Claro, estamos hablando de menos del 5%, pero ya hay algo ahí y seguramente en otros estados del país puede haber casos aislados. Pero bueno, todavía sigue siendo gobierno abierto, un reto para México, un reto para Latinoamérica y sobre todo un reto para los ciudadanos, que son ellos los que tendrían que promover su gobierno abierto. Yo les quiero agradecer de veras el tiempo y la participación para este conversatorio en el marco de la Semana de Gobierno Abierto, desde la representación a la participación que organiza la Escuela de Fiscales Argentina. Muchas gracias, licenciado César, presidente de la Red de Monitoreo Ciudadano, licenciada Analín, consejera, analista electoral. Yo soy Rafael Herrera, presidente del Sistema Estatal Anticorrupción en el estado de Hidalgo. Muchas gracias. Muchas gracias y saludos a los hermanos de Argentina.